Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todas las noticias del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esta noticia es para ustedes. Hemos estado siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, y parece que la historia entre ellos sigue dando de qué hablar, y de qué manera. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación es, bueno, ya lo dice nuestro título, Kerem Bürsin corre a Estambul por Hande Erçel. Y el motivo, ese sí que los va a sorprender. Pero antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de emociones y confirmaciones, les recuerdo algo importantísimo: si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a todos los fans en vilo. Las redes sociales, esos gigantes informativos que a veces nos enteran antes que nadie, explotaron hace poco con rumores y avistamientos que apuntaban a un movimiento inesperado de Kerem Bürsin. Nuestro querido Kerem, conocido por su carisma y su talento innegable, fue visto, haciendo las maletas y volando de regreso a Estambul. Y aquí es donde entra la parte intrigante: ¿por qué este viaje repentino y urgente? La respuesta, según nuestros informantes y las pistas que hemos ido recopilando, parece tener un nombre y un rostro: Hande Erçel. Sí, esa Hande Erçel que conquistó nuestros corazones con su belleza y su actuación en series como Love is in the Air o Erkay. La conexión entre Kerem y Hande siempre ha sido especial, desde que compartieron pantalla en Senkalkam. Su química era tan palpable, tan real, que muchos de nosotros, incluyéndome, deseábamos con todas nuestras fuerzas que esa relación traspasara la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Y para deleite de muchos, así sucedió. Tuvimos la oportunidad de verlos juntos, disfrutando de momentos que parecían sacados de un cuento de hadas, confirmando nuestra esperanza. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas a veces se complican, o simplemente toman rumbos diferentes. Tras un periodo de intensa relación y muestras públicas de afecto, surgieron rumores de separación, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos de manera explícita y directa al público, las señales apuntaban a una distancia. Vimos a Hande enfocada en su carrera, en proyectos personales, y a Kerem, también inmerso en sus compromisos profesionales y, hasta donde sabíamos, disfrutando de su vida. Y es ahí donde este regreso de Kerem a Estambul se vuelve tan relevante. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo ha impulsado a dejar sus actividades y volar de nuevo a la ciudad donde nació su relación con Hande? Los rumores, mis amigos, se han disparado. Y para ser honestos, al principio pensábamos que quizás era una visita de cortesía, un reencuentro casual con amigos comunes, o incluso un proyecto laboral que requería su presencia en Turquía. Sin embargo, las fuentes cercanas, los pajaritos, que siempre están atentos a todo, nos han estado enviando señales muy claras. Y aquí es donde viene la parte que los va a sorprender. Se dice con fuerza, que el motivo principal del viaje relámpago de Kerem Bürsin a Estambul no es otro que celebrar un acontecimiento muy especial para Hande Erçel. Y no es su cumpleaños. Tampoco es un aniversario de alguna de sus series. Estamos hablando de algo más íntimo. Más personal. Algo que ha tocado el corazón de Kerem y lo ha impulsado a estar a su lado en este momento crucial. Según lo que nos ha llegado, Hande Erçel está atravesando un momento de gran alegría y orgullo, y Kerem, a pesar de las especulaciones sobre su relación actual, ha querido ser parte de ello. ¿De qué se trata? Bueno, prepárense. Se trata de un logro profesional de Hande que la tiene radiante y emocionada, y Kerem ha querido felicitarla y apoyarla en persona. Y para ser más específicos, se trata de un premio muy importante que ha recibido en el ámbito de la actuación. Así es, el motivo de su viaje no es una reconciliación amorosa, sino un gesto de apoyo y celebración de un éxito profesional de Hande. Y déjenme decirles, esto habla mucho de la clase de persona que es Kerem. Demuestra madurez, respeto y una profunda admiración por Hande y su talento, independientemente de su estado sentimental actual. Verlo volar a Estambul solo para estar a su lado en un momento tan significativo, para compartir su felicidad y felicitarla por su merecido reconocimiento, es un gesto que vale oro. Imaginen la escena: Hande recibiendo un premio que valida años de esfuerzo y dedicación, y ahí,
entre los aplausos y las felicitaciones, aparece él con una sonrisa sincera para decirle: lo lograste, estoy orgulloso de ti. Eso, amigos míos, es lo que vemos en esta historia. No es un drama romántico digno de una telenovela, es una muestra de respeto y amistad sólida, incluso si las cosas no son como antes en el plano romántico. Y aquí es donde quiero abrir un paréntesis, porque es importante analizar las implicaciones de esto. Durante mucho tiempo los fans han estado divididos entre quienes deseaban verlos juntos de nuevo y quienes respetaban sus decisiones individuales. Este gesto de Kerem podría reavivar el debate, pero también nos enseña una valiosa lección, que las relaciones no siempre terminan en un felices para siempre tradicional, pero eso no significa que no puedan evolucionar hacia algo más maduro, basado en el respeto y el apoyo mutuo. Además, este viaje de Kerem también podría ser interpretado como una señal de que, a pesar de la distancia o de las diferencias que hayan podido surgir, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte. Quizás no sea el amor romántico apasionado que vimos en pantalla, pero sí un vínculo profundo que trasciende las etiquetas. Es una amistad sólida, un respeto mutuo por la carrera del otro, y una voluntad de estar presente en los momentos importantes. Las redes sociales, como les decía, se han incendiado con fotos y vídeos de Kerem en Estambul, y aunque intentó ser discreto, su presencia no pasó desapercibida. Se le ha visto llegando a la ciudad, y se rumorea que ya se ha reunido con Hande para compartir este momento especial. Y aunque no hay fotos de ellos juntos celebrando el premio, la simple coincidencia de su llegada justo en este momento de gran alegría para Hande es demasiado fuerte para ser ignorada. Este gesto de Kerem Bürsin no solo demuestra su cariño y admiración por Hande Erçel, sino que también refleja una actitud muy madura y positiva hacia las relaciones pasadas. En lugar de distanciarse por completo, ha elegido estar presente para celebrar un éxito, lo cual es digno de elogio. Nos recuerda que incluso cuando las relaciones románticas llegan a su fin, la amistad y el respeto pueden perdurar y a veces son incluso más valiosos. Y ahora, para ir aterrizando este fascinante tema, quiero hacer un pequeño resumen. Hemos visto que Kerem Bürsin ha volado a Estambul, y el motivo que ha salido a la luz, y que nos ha dejado gratamente sorprendidos, no es una reconciliación amorosa confirmada, sino un gesto de apoyo y celebración por un premio muy importante que Hande Erçel ha recibido en su carrera actoral. Es una muestra de madurez, respeto y admiración por el talento de Hande y un recordatorio de que las relaciones pueden evolucionar de formas hermosas y significativas, incluso después de haber terminado. Ha sido un placer como siempre compartir con ustedes esta noticia tan intrigante y emotiva. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Y ahora, mis queridos espectadores, es su turno. Me encantaría saber qué piensan de este gesto de Kerem. ¿Les sorprende? ¿Creen que podría haber algo más detrás de todo esto? ¿Qué opinan de las relaciones que evolucionan hacia la amistad y el respeto mutuo? Dejen sus comentarios aquí abajo, que adoro leer sus opiniones y siempre aprendo de ustedes. Y antes de despedirme, no quiero dejar de recordarles algo muy importante. Si les ha gustado este vídeo, si la información les ha resultado útil y entretenida, no olviden regalarme un buen like. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al día. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante. Gracias de corazón por acompañarme en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos.